Título del video: el Congreso y el Senado de los Estados Unidos aprobó la reforma migratoria 2022 para la gente de todas partes del mundo. Sí, mi gente, hace pocas horas el Senado de los Estados Unidos, con una votación de 68 votos a favor y 31 en contra, fue aprobada la reforma migratoria, pero únicamente para la gente más rica y para los millonarios de todas partes del mundo, quienes podrán aplicar para la Green Card o residencia permanente y luego para la ciudadanía de los Estados Unidos. Se beneficiarán el millonario, el multimillonario, su esposa, sus hijos que tengan menos de 21 años, quienes podrán venir a los Estados Unidos a través de esta reforma migratoria 2022 que fue aprobada el viernes 11 de marzo del 2022 por el Senado de los Estados Unidos. Es así que los millonarios de China, Rusia, Japón, India, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Corea del Sur, Indonesia, Arabia Saudita, Turquía, Taiwán, Qatar, Singapur, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y muchos más. Es así que esta es una noticia mundial y que se mantuvo casi en secreto tanto en el Congreso como en el Senado de los Estados Unidos las últimas semanas. Todo esto se logró gracias al gran apoyo que recibieron dos senadores que promovieron esta reforma migratoria 2022. Ellos son el demócrata Patrick Joseph Leahy, quien representa a Vermont, quien a la fecha tiene 81 años de edad, y también el otro senador de los Estados Unidos que propuso esta reforma migratoria fue el representante de Iowa, quien es republicano y a la fecha tiene 88 años, y es el senador Chuck Ernesto Grassley. Sí, señores, estos dos senadores pudieron negociar, convencer a todos los demás senadores para poder aprobar esta reforma migratoria 2022, que los medios de comunicación se mantuvieron muy silenciosos y esta vez ni la parlamentaria del Senado fue tomada en cuenta. En fin. Sí, mi gente, los multimillonarios, los oligarcas de todas partes del mundo ya podrán obtener su Green Card o su residencia permanente y luego la ciudadanía de los Estados Unidos. A esta ley que fue aprobada se le conoce con el nombre de Reforma Migratoria 2022. Es así que lo llamaron la EB5, Reforma y Integridad. Esta reforma migratoria beneficia, como les decía, a los millonarios que deseen invertir en los Estados Unidos con la cantidad de $500,000 a $800,000. Y esto depende a qué deben invertir, en qué áreas geográficas, ya sea en las áreas muy pobres, que tengan un alto grado de desempleo. Por otro lado, estas inversiones deben crear como mínimo 10 empleos para los ciudadanos de los Estados Unidos. Es así que un grupo minoritario de abogados de inmigración, junto a los dos senadores que les mencioné, lograron conseguir la aprobación de esta reforma migratoria reducida. Todo esto lo lograron ya que lo pudieron incluir dentro del presupuesto de gastos de los Estados Unidos del año 2022, que se sometió a votación final el pasado viernes 11 de marzo del 2022. Increíble, mi gente, ya que los senadores republicanos y demócratas sí lograron ponerse de acuerdo para dar esta reforma migratoria a los millonarios, como les decía, de China, de Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y demás países. Es así que actualmente los Estados Unidos les da la bienvenida, les abre las puertas a los multimillonarios y lo lograron con la ayuda del grupo llamado American Immigration Investor Alliance.
y justificaron que estos multimillonarios y millonarios de todo el mundo van a ayudar a incrementar la economía de los Estados Unidos, principalmente en las áreas rurales y más pobres del país. Y ellos no deberán invertir en las ciudades como Nueva York, Chicago, Miami, San Francisco, Atlanta y otras ciudades que ya son muy pobladas. Así es que ahora en adelante los adinerados de todo el mundo ya podrán obtener su green card más fácilmente para toda su familia. Tendrán que aprobar el chequeo de antecedentes personales, probar que el dinero o el capital de inversión es un dinero limpio y claro y que debió ser obtenido en sus países de origen del aplicante. Esto es, si usted obtuvo el dinero en los Estados Unidos, aparentemente no califica para este beneficio migratorio, que con un mínimo de $500,000 la familia puede emigrar a los Estados Unidos y obtener su green card. Como vemos, si usted ahorró en los Estados Unidos por mucho tiempo, esto lo descalifica para poder invertir, ya que este beneficio es para quienes traigan capitales extranjeros únicamente. Qué buen trabajo hicieron el senador demócrata Patrick Leahy de Vermont y el senador republicano Chuck Grassley de Iowa. Su gran experiencia por muchos años lograron convencer a los republicanos a que apoyaran esta reforma migratoria reducida. Pero por otro lado, nadie trató de incluir a los Dreamer, a los DACA o TPS, que el pueblo de los Estados Unidos lo apoya al 90% de que se les dé la residencia permanente o su green card propiamente dicha. Tampoco ningún senador se acordó de incluir, aunque sea a un número reducido de trabajadores esenciales que mantuvieron la economía de los Estados Unidos durante el primer año de la crisis de salud que inició en el año 2020. Increíble que los senadores que siempre apoyan la reforma migratoria integral no intentaron hacer nada en beneficio de los trabajadores esenciales y que en su momento los llamaron héroes y los aplaudían a diario. También en época de la crisis de salud los apoyaban, los elogiaban por haber mantenido sus trabajos, por haber mantenido funcionando las industrias esenciales, mientras los millonarios y multimillonarios se refugiaron en sus casas para poder evitar ser víctimas de esta crisis de salud. Qué desigualdad de condiciones económicas se vio en la crisis de salud y se sigue viendo a diario. Y como vemos, el don dinero es el quien maneja el mundo entero. Es así que esta ley, que fue aprobada el viernes pasado, beneficiará únicamente a las familias más adineradas de todo el mundo que quieran venir a los Estados Unidos con toda su familia. Este país les dará la green card y luego la ciudadanía. Esperemos que el presidente Biden, a través de órdenes ejecutivas, por lo menos siga beneficiando a más grupos de inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por muchos años, toda vez que fue su promesa de campaña electoral que a la fecha no lo ha cumplido. Quizás lo haga después de las elecciones del próximo noviembre, toda vez que no va a arriesgar que las elecciones en los próximos meses utilicen a la inmigración irregular por la frontera como pretexto de la campaña política por parte del partido político del presidente Joe Biden, ya que el partido contrario siempre utiliza la inmigración en sus campañas electorales. Por un lado, se aplaude que se crearon nuevos negocios, se crearán nuevas fuentes de empleo en áreas pobres y rurales de los Estados Unidos, toda vez que a la fecha la situación económica de los Estados Unidos es muy crítica. Como vemos, se sigue tratando el tema migratorio o de inmigración en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, y eso es bueno, ya que en algún momento llegará la tan anhelada reforma migratoria de una manera u otra.
Por tal razón, no pierdan la fe, no pierdan las esperanzas, ya que todavía le queda más de 2 años del presidente Biden en la presidencia. Y como sabemos, con una orden ejecutiva él puede ayudar a millones de inmigrantes a otorgarle por lo menos un TPS. Es así que el presidente Biden ya dio el TPS a Venezuela, Haití y Ucrania. Si usted llegó hasta aquí, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir este video en todas sus redes sociales para que más personas se beneficien de este contenido. Se les agradece anticipadamente. Aclaración final o disclaimer. Este video es solo una información general, no es asesoría legal, no es consejo legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con un abogado experto en inmigración.